Hace unas semanas terminó el mundial, bueno, 10 días para ser exactas, y se armó un quilombo alrededor del ganador. Por cierto, felicidades España, pero sobre todo alrededor del segundo puesto, es decir, Argentina. Si estuviste en redes sociales, probablemente viste cómo esa misma situación podía verse completamente distinta según de quién la contara, ¿no? Qué versión contara su historia. Yo vi personas mostrando videos y pruebas, entre comillas, no solo de que Argentina había hecho trampa, sino de cómo también algunos hinchas habían discriminado, actuado con violencia contra otros equipos, pero también vi argentinos defendiéndose, mostrando situaciones en las que ellos habían sido atacados, habían sido discriminados o habían sido responsabilizados por cosas que habían hecho quizás otros argentinos. Y dependiendo de qué lado estabas, créeme que tenías razón para seguir creyendo y reafirmando que lo que ya pensabas era así por la evidencia que había, que se presentaba. Y es por esto que no quiero que este episodio sea como una opinión más, ¿no? Acerca de quién tuvo o no tuvo la razón, sino que quiero abrir otra parte de la conversación que no vi que se haya tocado. Desde mi experiencia, no solo como argentina, sino además como alguien que vivió discriminación desde chica, pero sobre todo como una persona que se cuestiona mucho lo que ve, lo que consume y también lo que cree. ¿Mm? Y para entrar en esta conversación, para mí es importante, no importante, importantísimo partir de este punto. Dos personas pueden mirar la misma situación y no estar viendo lo mismo. ¿Mm? Porque cada una llega con una historia diferente, con otras experiencias, con otras heridas, con otras creencias, otra forma de interpretar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mi forma de ver las cosas deja de ser una perspectiva nada más y empieza a convertirse para mí en la manera en la que todos deberían interpretar y vivir la realidad? De eso y más vamos a estar hablando. Hola, hola, my dear friend. Bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres Evolucionando Juntas. Mi nombre es Tania y si es la primera vez que me escuchas, soy Life Coach y en este espacio comparto preguntas, perspectivas, reflexiones que me ayudaron y me siguen ayudando a ampliar la forma en la que miro lo que vivo, porque cuando cambias la forma en la que miramos lo que vivimos, también cambia la forma en la que elegimos. Y desde ahí podemos empezar a construir una vida mucho más intencional y que nos encante. Y como te decía al inicio, hoy quiero que hablemos de fútbol, de identidad, de discriminación y de diferencias. Y quiero empezar con una metáfora que espero logre representar lo que le estoy queriendo decir. Imagínate que hay un elefante enorme de mármol en el centro de una ciudad. ¿M? Es tan grande que ninguna persona puede verlo completo desde el lugar en el que vive. Es decir, quien nació en el oeste de la ciudad siempre vio la cabeza. Conoce los ojos, las orejas, la trompa, sabe cómo cambia el color del mármol cuando le da el sol, ¿no? Dónde se acumula el agua y, ¿no? También sabe y ve qué parte se está desgastando con los años. Todo lo que ve y lo que sabe de esa parte del elefante es real, ¿no? Pero sigue siendo una parte, sigue siendo la cara, nada más. Quien nació en el este, en cambio, siempre vio la cola. También la conoce perfectamente, pero nuevamente es esa parte. ¿M? Ambos pueblos, ambos barrios tienen razón en afirmar que eso que ven es así y están diciendo la verdad, pero ninguno de los dos barrios está viendo el elefante completo, ¿no? Y con las personas, los países, las experiencias, pasa algo muy parecido. Hay realidades que conocemos tanto, son nuestras y conocemos tan bien, que dejamos de percibirlas como una realidad entre muchas y empezamos a sentirla y a quererla esparcir como la realidad. ¿Sí? Pensamos en alguien, pensemos, mejor dicho, en alguien que nació y creció dentro de un barrio privado, fue a un colegio dentro de una comunidad, ¿no? Privada, se relacionó siempre con personas que vivían en esa misma área o de una manera similar. Probablemente nunca tuvo que viajar y no va a llegar a comprender lo que significa viajar 2 horas en colectivo para ir a trabajar. O quizás tampoco conoce lo que implica vivir, ¿no? A 10 kilómetros de la escuela o del hospital y lo que se requiere para poder acceder a eso. Y eso no convierte a esta persona en una mala o buena persona, ¿no? Porque puede ser súper amorosa, puede ser súper atenta, empática y tener obviamente las mejores intenciones, pero aún así, como te decía, hay experiencias que no va a poder llegar a comprender como quien las vivió. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que ya sea en un partido de fútbol, en unas elecciones o en cualquier conversación o tema cultural de país, de masas, tenemos que recordar esto.
Mi realidad no es la única que existe, ¿eh? Y vamos a volver a esto a lo largo del episodio, pero desde distintos ángulos. Te quiero contar un ejemplo propio ahora, que es parte de la razón por la que quise grabar este episodio. Si escuchaste algún otro episodio, quizás ya me escuchaste contar de que yo nací en Argentina, pero desde chica viví situaciones que podrían hoy reconocerse como discriminación, ¿no? Súmale a eso, obviamente, tener papás de otro país, ¿no? Un país mayoritariamente indígena, creó en mí una brecha entre Argentina y yo. ¿M? Desde que tenía 4 años me decían, me señalaban que era diferente, que no me veía igual, que no era de ahí, que no parecía de ahí. Entonces nunca llegué a sentirme argentina al 100%, ¿sí? Nunca me sentí como en casa, nunca me sentí parte de. Y hay muchas otras personas que seguramente vivieron lo mismo que yo, ¿no? Una situación similar de discriminación, de que, ay, bueno, soy de acá, que no sé qué. Pero quizás ellos le dieron un significado diferente. Tenían otros recursos, tenían otra actitud. ¿M? Y yo tengo que admitir que esa Tania, con esa edad, con esos recursos con los que contaba, que tenía en ese momento, interpretó todo de una determinada manera. Y esa interpretación marcó cómo me seguí moviendo durante muchos años, hasta que lo reconocí. Y acá viene el punto. Yo tengo que ser muy cuidadosa de convertir mi experiencia en la medida de todas las demás. ¿M? No porque yo haya vivido eso, puedo decir todos son discriminadores. Así como que quien nunca vivió eso puede decir esto acá no pasa. ¿Vemos la diferencia? En el primer punto, ¿no? Yo intento convertir mi verdad en una verdad universal. Y en el segundo punto, en el otro punto de vista, niego algo que nunca vi porque nunca lo vi. Pero no necesito haber vivido lo mismo que vos para reconocer que lo que vos viviste también pudo ser real. ¿Sí? Es decir, mi experiencia es real, pero también es una experiencia, es incompleta, no es la totalidad de todas las experiencias. Y partir de ese punto es poderosísimo. Casi que puede tranquilizar, calmar, parar las peleas entre no, que esto es así, que esto es así, que Argentina es racista, que no es racista, que esto pasa, que no pasa, ¿no? O sea, calma para cuando yo entiendo que puede que hay personas que lo hayan vivido y no está ni mal ni mal, lo vivieron, y hay personas que no lo habrán vivido y no está ni mal ni bien, no lo vivieron. Y acá entramos en otro segundo punto que me parece re importante tocar con el tema del mundial, que es el de la identidad. ¿M? Porque otra de las muchas otras cosas que pasó es que salieron personas argentinas a defenderse de esta idea generalizada que se disparsía de que Argentina era un país racista. Ellos decían, no, no es así, nosotros no somos racistas, mi país es así, ¿no? Pero ¿desde dónde lo decían? Claro, de su propia experiencia. Y ahora, ¿por qué salían a defender o tratar de cambiar esa narrativa? Porque no lo recibieron como que un país estaba hablando de otro país, ¿no? Sino que ellos lo tomaron como algo personal. Es decir, como si decir hay racismo en Argentina significa vos sos racista. Y acá aparece algo, no sé si se escucha que justo está pasando un camión de helados. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, y acá aparece algo mucho más antiguo que esta discusión, que es la nacionalidad como parte de nuestra identidad. ¿M? Es decir, vos, yo, Pepito y Juanito no somos solamente Tania, Pedro, María, Ana, ¿no? Sino que decimos soy argentina, soy boliviana, soy española, mexicana de Islas Canarias, no sé. No, bueno, Canarias no es un país. Y esas palabras no hablan únicamente del lugar donde nacimos. Traen pertenencia, traen orgullo, traen historia, traen símbolos, ¿no? Una idea muy fuerte de quiénes somos. Y esto en el fútbol se ve clarísimo, ¿no? Una selección que juega no es solamente un equipo de chicos jugando. Son chicos que representan un país, ¿no? Si pierden, decimos, perdimos. Si ganan, decimos, ganamos. Si salimos campeones o si salen campeones, decimos somos campeones, ¿no? Se da de alguna manera el momento perfecto en el fútbol, en los mundiales, para que nuestra nacionalidad deje de ser solo una parte de nuestra identidad y se convierta, por ese lapso de tiempo al menos, en casi ocupar toda la definición de quiénes somos. En los mundiales es cuando más somos, cuando más sentimos ese proud, esas ganas de llevar mi bandera, ¿no? Pasa. Y cuando eso pasa, claro, una crítica hacia mi país se siente como una crítica hacia mí.
la celebración del otro puede sentirse como una provocación hacia mí. Una derrota, ¿no? Puede sentirse como algo que tengo que defender personalmente. Ahora, si alguien señala algo incómodo sobre mi país y antes de siquiera preguntarme si puede haber algo de cierto, siento la necesidad de demostrar que está equivocado, ahí ya, claro, ya no hablamos de fútbol, ¿no? Estamos hablando de nuevo de esta identidad. Y qué difícil se vuelve escuchar algo sobre una parte de mí cuando yo creo que yo soy eso, ¿no? Como que me estás atacando a mí. Es más, fíjate esto. Sería muy muy difícil crear soldados, que cada país tenga soldados que llamen a personas y se registren por su patria, si no existe esa narrativa de esta es nuestra tierra, de esta es nuestra patria y tenemos que defenderla, ¿no? Una guerra no podría existir si no hay soldados que sientan el deseo de querer proteger o luchar por su patria, ¿no? Espero que esto se esté entendiendo o me esté explicando, mejor dicho. Claro, en una guerra, en una invasión, esa narrativa como que tiene un peso enorme, puede servir incluso, ¿no? Tiene una función. Pero en un partido de fútbol, ¿qué es lo que estamos defendiendo específicamente? El fútbol tiene una capacidad enorme de darnos pertenencia, ¿no? Pero el problema no es pertenecer, ¿sí? El problema aparece cuando para reforzar quiénes somos, necesitamos separarnos más de los otros. Y este es el peligro que no vemos. Somos tan nosotros somos nosotros, qué sé yo, ellos son, ellos no sé qué, que cada vez se abre más la brecha entre el otro y yo. Pero vuelvo a este punto que quiero cerrar en este punto, que es nosotros somos mucho más que nuestra nacionalidad. Y sí, vos me podrás decir, Tania, yo lo sé. Sí, no sé por qué lo decís, es obvio. Pero fíjate cómo reacciona la gente cuando se habla de su país, ya sea de nuevo España, o ya sea Francia, o ya sea Argentina, ¿no? Respondés como si te estuviesen hiriendo de verdad a vos. Respondés o responden muchas personas, no todas, con esa necesidad de defender, ¿no? Como que se convierte en un motor, una llama que se prende rapidísimo. Y acá quiero abrir el siguiente tema que viene con esto, y es que no viene, claro, esta reacción que tienen las personas y que defienden su patria y qué sé yo, no viene de una persona. No nos podemos quedar solo en que es un individuo el que hizo esto, el que se comporta de esta manera, porque todos formamos parte de una cultura de la que crecimos, de la que mamamos. ¿M? Nadie construye realmente una identidad desde cero, sino que tenemos una identidad que vamos creando, pero está muy tocada por lo que se mama en la cultura. Es decir, antes de que nosotros naciéramos, ya existían relatos, historias, evidencia sobre quiénes somos los que vivimos en este territorio, de qué somos capaces, cómo somos los de acá, cómo son los de allá. ¿Sí? Ya existían representaciones, rivalidades, canciones, chistes, ídolos, derrotas, ¿no? Un montón de ideas que se van repitiendo de generación en generación. Y aunque todo eso no lo elijamos necesariamente y conscientemente, va formando parte de la manera en la que nos vemos, vemos a los demás y nos movemos. Y esto lo noto particularmente, como yo te dije, mis papás son de Bolivia, ¿no? Entonces yo nací en Argentina, mamé la cultura argentina en muchos rasgos, pero también mamé un poco de la cultura boliviana. Y esto lo vi al crecer en ambas culturas, cómo tienen narrativas muy diferentes. Podríamos enfocarla en el fútbol, pero no necesariamente solo en el fútbol, ¿no? Incluso en una cuestión de identidad. Por un lado, tenemos a Argentina, ¿no? Una identidad futbolística muy fuerte, hay una historia de somos campeones, somos aguerridos, somos buenos, podemos ganar. Somos una potencia en el fútbol. Y no es solo una idea del argentino, es una idea, te diría, casi mundial, a nivel, o sea, a mí me pasa en Estados Unidos. Yo digo, soy argentina, todos me dicen Messi, todos me dicen Maradona, ¿no? O sea, me reconocen por fútbol, por el fútbol, ¿no? Es más, en Europa, ¿dónde van ¿cómo se llaman estas personas que van a cazar talentos? ¿Dónde van a buscar talentos? No van a Paraguay, sin ánimo de ofender a Paraguay si hay algún paraguayo. No van a Bolivia, tengo que aceptarlo, no, y irán a cierta ciudad, pero no está en toda Bolivia. Van a Argentina, van a Brasil.
Entonces, hay una identidad colectiva desde el exterior hacia los argentinos y los argentinos viéndose a sí mismos como de que son buenos en el fútbol, ¿sí? Entonces, hay una confianza colectiva que no nace en el jugador, ¿no? Solo en Messi, que no nace solo en Pepito González, ¿no? Sino que viene reforzado. Ellos crecieron con esa idea de que son buenos, de que son potencia, de que pueden ganar años de relatos que representa Argentina sobre el fútbol. Por otro lado, tenemos a Bolivia, de nuevo, desde mi perspectiva y lo que vi, porque yo crecí viendo fútbol, entonces lo que veo en equipos bolivianos, en jugadores bolivianos, en la historia del fútbol desde mi edad, y la narrativa es totalmente otra. Aparece con mucha más facilidad el no somos potencia, ¿sabes? Si vos a un boliviano futbolista le decís somos potencia, probablemente te mire de, ¿en serio? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿No? La narrativa es, estos equipos son más grandes, ellos son mejores. Incluso antes de que el partido empiece ni siquiera, ¿sabes? Como que está esta idea, ay no, mira esta generalización, si vamos a jugar al alto, donde son 3.900 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar, hay una posibilidad de que perdamos. También está esa idea, esa narrativa, que puede ser más o menos cierta, ¿no? Entonces, no es que los jugadores elijan pensar eso en su individualidad. También está este tema, este peso cultural, esta idea de que quizás somos inferiores en el fútbol y toda la realidad lo refuerza. No hay muchos futbolistas bolivianos en el extranjero. Sus equipos no son campeones de copas, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? ¿Será que realmente son tan malos? ¿O también tienen el peso de que quizás no son tan buenos? Es como un círculo vicioso que se va llenando y se va confirmando con lo que creemos. Y ojo que con esto no digo de que todos los argentinos se sientan superiores ni que todos los bolivianos se sientan inferiores. Estoy hablando del peso colectivo, de ideas que circulan tanto que querramos o no terminan influyendo en cómo una persona se percibe a sí misma y en lo que cree que es posible para ella. El jugador, tanto argentino como boliviano, no entra a la cancha únicamente con el entrenamiento que hizo y nada más, ¿no? Entonces, cerrando este punto, entra con el peso de años de historias sobre quién es su país, qué significa su país, qué representa su país, qué lugar ocupa frente a los demás y qué se espera de alguna manera de él. Y esto, querramos o no, puede influir totalmente en la actitud y el comportamiento. Y no solo de los futbolistas, por eso ahí va mi punto, también de las personas. Entonces, una narrativa colectiva de grandeza puede darle a alguien la confianza, la seguridad, la fuerza para sostenerse en un momento difícil o hasta los últimos minutos, como lo hemos visto en Argentina. Y claro, que llevado a un polo puede transformarse también en esta sensación de arrogancia o de superioridad si nunca se llega a ver a revisar. Ahora, la narrativa de desventaja puede hacer que alguien se sienta más prudente, más tranquilo, más como humilde y llevarlo a incluso sentirse derrotado antes de empezar el partido, ¿no? Entonces, la cultura nos entrega cosas que nos expanden, que nos sirven y cosas que nos limitan. Y no lo traigo acá para justificarnos o culparnos de que sí, es que entonces es verdad que son así, ¿no? Sino como para reconocerlo, porque este es el inicio de cualquier cambio, transformación o mejora, ¿sí? Yo vi varios influencers argentinos, ¿no? Respondiendo a esto de los argentinos se sienten superiores desde su perspectiva, desde su realidad, hablando incluso hasta de belleza, ¿no? Es que nosotros nos tienen envidia porque somos lindos, ya metían, o sea, temas más allá del fútbol, ¿no? Y qué sé yo los reconozco en el sentido de que lo he visto, ¿sí? Lo viví. Incluso quizás en algún momento también sumé, sin darme cuenta, a reforzar esta idea de que si te ves de esta manera, si te ves de ojos verdes, si sos blanco, sos más lindo, sos superior. Y no es solo, creo, idea mía, tenemos que ser conscientes de que hay una narrativa mundial y colectiva de que esto se tiene como idea, ¿no? Existe la idea más o menos generalizada de que son lindos ciertos estereotipos y de que, por el contrario, otros tipos de estereotipos no son tan lindos. No es solo un discurso de una persona, es un peso que lo vemos, que se ve en el mundo. Si alguien, o sea, de nuevo, yo, creadora de contenido, a mí me han dicho cosas, ay, pero esta no parece argentina y cosas así, porque personas del exterior, ¿eh? Ni siquiera propios argentinos
Entonces hay un relato, no solo de cómo se ven los argentinos, que es una generalización abrupta, sino de cómo es la belleza. Ah, no, es que vos no parecés, no sé qué, ¿no? Todo esto nos habla del peso cultural mundial. Ahora, eso no significa, obviamente, que cada argentino se crea superior, de que todos sean racistas, de que podamos reducir a millones de personas una sola característica, ¿no? Incluso llega a rozar, como te decía, el insulto a los miles otros de argentinos que no son y no parecen europeos blancos de ojos verdes, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos estos dos extremos. Argentina no es racista, eso no pasa. Y del otro lado, todos los argentinos son unos racistas de M. Y sin darnos cuenta, seguimos alimentando esta brecha entre nosotros y ellos. ¿Qué tal si en vez de generalizar, ya sea de un bando o del otro, ¿no? Podemos aceptar que sí hay cosas dentro de mi cultura que necesito mirar? O puede que haya formas de hablar, comportamientos que yo normalicé, que yo los veo como normal y que puede que lastimen a otros. E incluso que abras la posibilidad de que puede que esté defendiendo algo porque lo siento mío, pero ni siquiera me paré a preguntar si realmente me representa a mí como persona. Es decir, porque todos los argentinos canten, yo tengo que cantar o aprendí que cantar era lo normal. Quizás aprendí que era lo normal. Ahora, quiero cantar. ¿Quiero salir a la cancha y saltar así como que el que no salte es un inglés? ¿Quiero hacerlo? ¿O mamé que era normal hacerlo? ¿Sí? Y esto lo vi con una chica, ¿no? Que yo sigo, que me cae súper bien, que me encantaba la postura, me encanta, bueno, la postura en un montón de temas que tiene, una variedad de posturas que tiene, pero también salió con el tema del mundial, ¿no? Y compartían sus historias, nos tienen envidia, qué bendición nacer en esta tierra, que el argentino es aguerrido, ¿no? O bueno, no decía aguerrido, decía una palabra parecida, ¿no? Y yo tipo, o sea, ahí pude ver también en ella el nacionalismo, ¿no? Esta cosa de proudly, de soy orgullosamente de este país, pero no paramos a, a, a que porque vos no lo hayas vivido no significa que nadie lo haya vivido, ¿me entendés? Porque muchas personas no lo hayan vivido no significa que vos no lo hayas vivido. No podemos aceptar simplemente que otras personas se van a sentir trigger por nuestros comportamientos, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos o de actuar, ¿sí? O por la manera incluso de que tienen estos jugadores de esta selección de comportarse. No podemos simplemente aceptar eso. Quizás que su comportamiento no es el más deportivo. No tenemos que defender todo lo que parece un insulto hacia nosotros. Entonces, es importante salirme un poco del centro, abrirme a ver un poco más allá y puede que entonces pueda ver y reconocer que mi cultura, como todas las culturas, probablemente tenga luces y sombras, ¿no? Puedo amar mi cultura, pero eso no significa, ok, no veo lo negativo, puedo verlo, puedo verla completa, ¿no? Es, es más, creo que no hay más grande acto de amor como con un hijo. Vos podés amar a tu hijo, pero aún así verlo con sus luces y sus sombras, con las cosas que tiene de positivas y las cosas que no son tan positivas, que son, dirías, negativas, ¿no? No hay más grande acto de amor que poder ver con honestidad eso y reconocer lo que se puede mejorar, lo que se puede evolucionar, lo que se puede transformar en mi cultura, en mi hijo, en lo que sea que yo formo parte. Porque si me hago la ciega, no, a mi hijo no le pasa esto, no, mi hijo no es así, no doy ni siquiera paso o espacio a que crezca, a que vea otras cosas, otras realidades, otras perspectivas. Ahora volvamos al fútbol, que podamos sentirlo o no, es apasionante, ¿no? Quizás a vos ni siquiera te gusta el fútbol, o quizás sí, pero para muchas personas no podemos negar que es muy apasionante. A mí me apasiona, ¿no? Puede hacernos llorar, puede hacerte llorar, o puede hacer que varios desconocidos se abracen, que no te levantes del asiento, que grites, que pierdas la voz, y toda esa emoción es emocionante, es válida, está buenísima, ¿no? ¿Qué tendría de malo, es más? Pero ¿qué pasa? O sí, ¿qué sucede cuando algunas personas pasan de sentir esa pasión y reaccionan o empiezan a reaccionar con violencia? Porque una emoción intensa por sí sola no nos obliga a pegarle a alguien, a insultarle a alguien, a discriminar a alguien o a atacarlo porque simplemente está celebrando, ¿no? En el medio hay algo más. ¿Qué es eso que hay? De por qué yo reacciono. Hay una creencia, hay un pensamiento, hay una interpretación que me lleva a actuar de determinada manera.
¿no? Si alguien hace algo y yo lo interpreto, se está burlando de mí, me está provocando, está faltándole el respeto a mi país, tengo que defender lo mío, claro que voy a reaccionar. Bueno, no claro, pero es muy probable que reaccione, ¿no? Esa interpretación que yo le doy, que estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer, me genera una emoción, que puede ser enojo, vergüenza, humillación, miedo, lo que sea. Y si no existe un espacio interno dentro nuestro para observar, para tomar distancia de lo que está pasando, esa emoción se va a convertir en una reacción, ¿sí? Y creo que ahí entra el trabajo súper importante del desarrollo personal, crecimiento personal, como le quieras decir, para que no lleguemos ahí. Te pegué, pero ay, perdón, me equivoqué. Te insulté, pero ay, perdón, me equivoqué, no me di cuenta, ¿no? Y más bien podamos notar en el momento en el que sucede, uy, esta persona dijo esto y se me está activando esto. Esta persona hace esto y me enoja, ¿no? Poder crear ese espacio antes de reaccionar. Porque sentir orgullo por tu país es una cosa, ¿no? Sentir, o necesitar, mejor dicho, sentir que tu país es superior para poder sentir orgullo es otra cosa totalmente distinta. Celebrar una victoria es una cosa. Necesitar humillar al otro, al que perdió, para sentir que realmente estás ganando es otra. Y acá parece muy poquito, pero muy, muy disimulado, ¿no? Nuestro querido ego. ¿Qué hace que me comporte así? ¿Qué quiero ganar? ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde dónde tengo que demostrarle al otro que es inferior para yo sentirme superior? ¿A quién tengo que demostrar que? Mientras no paremos a pausar por un momento, quizás el reflejo automático sea seguir creyendo que el otro me provocó, que el otro tiene la culpa, que es que festejó en mi cara, que me estaba queriendo hacer sentir inferior, ¿no? Seguimos entregándole al otro el control sobre nuestra respuesta. Y acá, claro que puedes decirme, ay, Tania, pero ¿qué pasa cuando el otro tiene un acto violento o racista hacia mí? No, esto no es una campaña para que, ay, nos quedemos tranquilitos, calladitos y sumisos. No, no, no. Podemos marcarlo. Podemos decir que esto nos parece racista, violento, dañino, ¿no? Podemos poner un límite. La cuestión está en hacerlo sin repetir exactamente la misma violencia que estamos cuestionando. Y yo sé que es muy difícil, yo sé que decirlo es fácil y ya hacerlo cuesta un poco más. Es más, el otro día había visto ¿cómo se dice? Una persona mexicana, con la camiseta mexicana que estaba viendo el partido. No sé si era la final o el partido contra Inglaterra, Argentina contra Inglaterra. Y un señor argentino le estaba gritando, no sé qué le estaba gritando. Y el señor mexicano se está riendo y le saca una tarjeta roja, ¿no? Y claro, tenés que tener cierta actitud para responder de esa manera, porque si no, cualquier otra persona es verdad que reaccionaría ante los dichos que estaba diciendo. Hay que tener cierta inteligencia emocional, pero la cuestión está darme cuenta si estoy repitiendo lo mismo que estoy condenando del otro, ¿sí? Y esto de responder distinto no solo viene por la inteligencia emocional, sino que empieza mucho antes. Incluso cuando nos animamos a revisar las ideas que viven dentro nuestro y que damos por sentada, ¿no? Si yo aprendí que discriminar desde chica, si yo aprendí que discriminar o hacer sentir al otro mal es normal, lo voy a tomar como normal. Si yo aprendí en alguna parte de mi cultura que yo por ser más blanca, yo por tener ojitos verdes, yo por tener estos rasgos, soy más linda que alguien, lo voy a reproducir sin darme cuenta, ¿sí? Como te digo, yo incluso he mantenido estas creencias inconscientemente. Si yo veo dos personas, esta persona es más linda, automáticamente, ¿no? Porque estamos inconscientemente tenemos esa idea y reproducimos eso mismo. Por eso es importante reconocer qué pienso y qué creo. Aceptar la cultura en la que crecimos, ¿no? O sea, es verdad, este país es así. Bueno, ni siquiera es así. Es verdad, en este país hay más tendencia a, ¿ok? O no, pero de nuevo, no puedo generalizar porque yo no viví en todos los países. Yo puedo hablar de la realidad que yo viví, pero puedo abrirme a pensar, ok, puede ser que en este país también suceda esto. Te voy a contar otro ejemplo. Desde que vine a Estados Unidos, yo te podría decir, jamás experimenté esto de, ay, ¿no pareces argentina en el sentido como discriminatorio? ¿Sabes? Te diría que no fui discriminada. ¿Y eso significa que en Estados Unidos no hay discriminación? No podría decir eso. Lo que sí puedo decir es que desde que yo llegué a Estados Unidos, nunca sentí que me discriminaron.
¿ok? Nada más. Pero si yo no puedo o me niego a aceptar la cultura en la que estoy, ¿no? Si yo digo, no, en Estados Unidos no hay discriminación. Si yo solamente digo eso, no me abro a cuestionar, a cambiar, a trabajar lo que sea necesario y ser parte del cambio. No solo para que yo no lo viva, sino que para que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos puedan ir creciendo en este cambio de paradigma. ¿Mm? Uno que nosotros decidimos cultivar conscientemente. Si yo quiero cambiar este paradigma de que los lindos son solamente este tipo de personas, necesito ser consciente de cuándo a mí se me escapa, ¿sí? Ahora, quizás me digas, ay, Tania, pero eso ya cambió. Ahora hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay más representación o personas negras ocupando espacios que antes no ocupaban. Sí, claro que hubo avances, pero que exista más representación, no sé, actores, jugadores, lo que sea, no significa que haya desaparecido o que hayan desaparecido las ideas que durante generaciones y generaciones nos enseñaron que era como tenía que verse la belleza, el éxito o el valor, ¿no? Podemos ver más diversidad y seguir midiendo inconscientemente a las personas desde ese mismo ideal, ¿sí? Lo mismo sucede con el peso. Hay un tipo de estereotipo de peso ideal, de peso que es lindo, de un cuerpo que se ve lindo, ¿no? Aunque ese es otro tema y no lo vamos a tocar porque si no nos vamos a ir a 2 horas. Pero a lo que voy con esto, y ya vamos cerrando, cualquier identidad que creamos, que agarremos, que adoptemos, puede convertirse en una nueva forma de separarme del otro, si no me doy cuenta. Recordemos que el ego busca sentirse importante, quiere destacar, quiere ser reconocido, quiere sentirse especial y muchas veces sentirse por encima. Entonces va a intentar aparecer en cualquier lugar, ya sea justificado, ¿no? Por el país en que nací, por cómo me veo, por el equipo que apoyo, por el color de mi piel, de mis ojos, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué quiero hacer yo con esto que ahora veo o puedo ver? Para mí aparece una palabra única, una única palabra, que es la responsabilidad. Si yo, en mi individualidad, puedo reconocer, quizás en mí, quizás en la identidad cultural alrededor mío, una creencia, una herida, una identidad que responde, que quizás se está sintiendo amenazada, eso me da más opciones y también me da más responsabilidad sobre la respuesta que elijo. La conciencia me da responsabilidad, pero también posibilidades, ¿sí? Si yo en mi individualidad puedo generar la pausa entre lo que el otro me dice, cómo yo me siento, y puedo poner un límite, pero además no necesariamente usar las mismas herramientas que el otro dice o usa, estoy creando un cambio, ¿sí? Es ahí que se produce el cambio de dejar de devolver una generalización con otra. Es ahí que miro desde afuera lo que el otro hace y no caigo en la calentura del momento necesariamente. Y claro que esto requiere práctica, consistencia, muchísima honestidad, porque es muy fácil hablar de amor, de conciencia y de unidad cuando nadie nos está tocando las heridas, totalmente. Bueno, ese es el trabajo. Recordar con conciencia, con intención, que más allá de todas las identidades que fuimos construyendo, de todas las posibilidades de diferencias que tengamos, venimos de lo mismo, ¿sí? Que lo que yo le hago al otro no queda solo en el otro, también me lo hago a mí, ¿no? Ya es una perspectiva un poco más amplia, más grande. No es solamente te pego y ya está, ¿no? Y esto no lo vemos, todavía no está tan esparcido. Por eso, para mí es la necesidad de hacer este episodio. Lo que vos le haces, le decís al otro, cómo lo tratás, no simplemente queda en el otro, ¿sí? Reconocer y recordar que mi realidad no es la realidad, que lo que conozco no es todo, es una parte, ¿sí? Que mi experiencia es real, pero también es incompleta, ¿sí? Que ser argentina, boliviana, española, del país que sea, puede formar parte de quien soy, pero no alcanza a explicar todo lo que soy. Y que así como no solo soy eso, el otro también es mucho más, que su nacionalidad, que el equipo al que apoya, que el color de su piel, ¿no? O las perspectivas políticas, religiosas que llegue a tener. Muchas veces son heredadas, ¿no? O sea, yo lo he visto, personas que heredan tipos de religiones y nunca se cuestionaron si es que eso es lo que quieren. Eso es lo que es normal para ellos, ¿ok? Espero de todo corazón que este episodio te haya gustado, te haya hecho pensar o aportado alguna perspectiva un poco más amplia, ¿por qué no?, de lo que fuimos viviendo en el mundial para el otro mundial o para la vida diaria.
Si esto resonó con vos o te sirvió, no te olvides que puedes compartirlo con alguien que creas que le puede servir, que le puede gustar esta conversación. Te leo en los comentarios y te recuerdo que me encontrás en todas las redes sociales como @soytaniatf. Así cerramos el tema mundial y nos vemos en el próximo episodio para seguir evolucionando juntas. Chau, chau.